Y ya mencionamos el caso de esta joven 17 años en Oaxaca. Este pequeñito que también, dos pequeños, una niña y un niño que fueron agredidos y alcanzados por estas detonaciones de arma de fuego allá en Puebla mientras esperaban su vacunación. Y como estos casos hay muchísimos que se replican en el país, víctimas colaterales de la violencia que se está viviendo. Para hablar de este tema, saludo con gusto a César Gutiérrez. Él es abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. César, muy buenos días. Lidia, buenos días, un placer estar contigo. Muchísimas gracias. César, ¿quién resarce este daño que les ocasionan a las víctimas colaterales? Daba unos ejemplos antes de comenzar contigo, pero estos ejemplos se replican por muchísimos más a lo largo de todo el país. Mira, lamentablemente hay un centro de atención a víctimas, el cual para poder realizar los trámites es todo un fastidio para las personas que, aparte de que sufrieron un delito en su contra, tienen que ser considerados como víctimas del Estado. Y esto es por negligencia y por falta de capacidad. ¿Por qué? Porque recordemos que la seguridad pública tiene que ver con la prevención de los delitos y desafortunadamente lo que hacemos es persecución. Todos estos delitos, que si bien es cierto son del fuero común, tiene que ver también con las incapacidades que tienen cada una de las entidades de los estados, así como las autoridades municipales, para prevenir sucesos como los que vimos lamentablemente en el estado de Puebla, pero que son replicados en toda la República. Y el problema es llamarle víctimas colaterales a seres humanos, ¿no? Por supuesto. ¿Qué tendrían que estar haciendo las autoridades al respecto? Mira, se necesita trabajo integral que tiene que ver en la coordinación con las diferentes entidades, tanto estatales, municipales y federales. Lamentablemente, la seguridad, y lo he dicho muchas veces, es un negocio que ahorita por el clima político se critica mucho la política de abrazos, no balazos, pero desafortunadamente vemos que las autoridades municipales y estatales aplican la política de brazos cruzados. Simple y sencillamente nadie se quiere mover, nadie quiere hacer nada, cuando con trabajo de inteligencia se podrían prevenir este tipo de situaciones. Y más cuando es por lógica, si nosotros sabemos que va a haber ciertos puntos que pueden existir conflictos, como el hecho de una vacunación, si me explico, y que va a haber un número grande de personas, pues por supuesto que tendríamos que ver un operativo por parte de las autoridades municipales y estatales, situación que no vemos. Y lamentablemente puede ser por incapacidad, por contubernio. El chiste es que es lavarse las manos y aventar la culpa, ya sea a la federación o al gobierno estatal, o estos a su vez a las autoridades municipales o federales. Y es el juego de nunca acabar. Justo eso te iba a preguntar, ¿quién se debe hacer cargo? Por ejemplo, escuchábamos el caso de esta joven en Oaxaca que pues recibió una bala, víctima colateral, ya lo mencionábamos, y familiares piden que sea trasladada a la capital del país para ser mejor tratada en los hospitales. Allí, ¿a quién le corresponde tomar acciones? Lo que pasa es que las acciones tienen que ser muy claras. Cuando las autoridades municipales o estatales no tienen la capacidad, pueden pedir el apoyo de la federación. Desafortunadamente vemos que por cuestiones de carácter político muchas veces prefieren no solicitar el apoyo porque es reconocer incapacidad. Aquí lo importante es reconocer el derecho humano que tienen los ciudadanos a que se les brinde seguridad pública, porque no es nada más un derecho que nos conceda la Constitución, es un derecho humano. Cuando vemos esta incapacidad por parte de las mismas autoridades, se tendría que reconocer cuando la autoridad municipal o estatal no tiene la capacidad y entonces sí solicitar el apoyo de la federación. El problema es que no reconozcan ese grave problema. Y esa es una situación que está pasando a lo largo y ancho del país. Se ha politizado el tema de la seguridad y si nosotros metemos a la seguridad en cuestiones de carácter político, pues obviamente todo el mundo se va a lavar las manos porque nadie va a querer asumir la responsabilidad de situaciones como esta, que tienen que ver con trabajo de inteligencia, trabajo de investigación, trabajo de gabinete y campo. Y desafortunadamente no tenemos policías capaces ni el número necesario de policías para inhibir toda esta serie de delitos. Esta estrategia que ha llevado a cabo el gobierno federal, si bien de llevar elementos de las Fuerzas Armadas a diferentes entidades en donde sabemos un foco rojo de violencia, por ejemplo, Michoacán, Guanajuato, Colima, incluso en Puebla también ya llegaron algunos elementos, no ha funcionado del todo. ¿Cuál es su opinión? Y también preguntarte, si bien al darle todos estos apoyos o referencia a las Fuerzas Armadas, ¿se deja a un lado a las policías municipales y estatales?
Lo que pasa es que cuando nosotros mandamos a las Fuerzas Armadas es porque en teoría los grupos criminales tienen una capacidad de fuego y de operatividad mayor y que sobrepasan a las autoridades municipales y estatales. ¿Cuál es la situación? Cuando tú realizas ese tipo de despliegues, a lo mejor puedes inhibir de forma momentánea el alto índice de delitos de alto impacto. Pero ¿cuál es el problema? Que si no coordinas y trabajas con las autoridades locales y estatales, en el momento en que las autoridades federales salgan, pues nuevamente veremos este fenómeno como ha sucedido en los últimos 12, 18 años, en donde se da el famoso efecto cucaracha, ¿no? Los grupos criminales salen de ese lugar porque llegan las fuerzas federales y entonces se van a los alrededores y bajan los índices criminales a lo mejor en esa entidad federativa o en esa región del país, pero posteriormente cuando se quitan los despliegues, pues nuevamente. Aparte de que los grupos criminales van un paso adelante. Vemos en las diferentes regiones del país en donde los grupos criminales ya saben incluso cómo actuar en contra de los elementos de las Fuerzas Armadas. Saben que no es necesario la confrontación directa, sino que es más fácil mandar a grupos de pobladores desarmados con mujeres y niños tratando de provocar a las fuerzas federales, en este caso a las Fuerzas Armadas, para buscar una reacción. Y si no se da la reacción, entonces sacan los videos para decir que son los cobardes, que no reaccionan, que abrazos no balazos. Y ese es el problema que hemos visto, que las mismas Fuerzas Armadas no han sabido cómo resolver. En conclusión, ¿qué podríamos esperar? Ya mencionabas al inicio de esta entrevista, está mal llamarlos víctimas colaterales. ¿Cómo deberíamos llamarlos? Lo que pasa es que son seres humanos y la realidad es que son víctimas del Estado. Y el problema es que el Estado es desde el municipio, la entidad federativa y el gobierno federal. Y si nosotros no reconocemos ese problema, creo que desde ahí estamos nuevamente criminalizando a la víctima. Y creo que tenemos que darle siempre de frente, encarar cuál es la problemática. La problemática es si un Estado, llámese un gobierno municipal, un gobierno estatal o un gobierno federal, no pueden cumplir con un derecho humano como es brindar la seguridad pública, entonces el criminal es el Estado, ¿no? Entonces eso es lo que creo que tenemos que reconocer y eso es sin cuestiones partidistas ni cuestiones de gobierno federal, estatal o municipal. Es simple y sencillamente, si no se realiza el trabajo coordinado, el trabajo de investigación y de prevención del delito, nosotros como Estado, y no me refiero yo, sino como país, estamos criminalizando a nuestras víctimas. Te agradezco muchísimo esta charla, César Gutiérrez. Estoy segura vamos a seguir abordando el tema en próximos días. Claro que sí, Lidia, un placer. Que tengan buen día.